con el auspicio del Grupo Digama. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Anuncia en el Directorio Minero del Perú y América, Rumbo Minero 2025, la herramienta imprescindible para las gerencias y jefaturas de empresas y contratistas mineras que toman decisiones clave en la compra de maquinaria, equipos, productos y servicios. Más de 300 empresas proveedoras confían en nuestro directorio físico y digital, al cual acceden más de 100.000 profesionales mineros, convirtiéndolo así en su principal fuente de información para compras detalladas y exclusivas. Cabe precisar que según una encuesta de Ipsos, el 49% del mercado considera a Rumbo Minero como la revista líder en minería y el 61% lo califica como una excelente herramienta para la toma de decisiones. Por ello, lleva tu empresa al siguiente nivel con nuestra plataforma publicitaria, ahora también con alcance internacional. Haz que tu marca sea visible. Consulta hoy mismo por nuestros beneficios exclusivos y asegura tu espacio en el directorio de Proveedores Mineros 2025. Invierta bien, invierta con los líderes. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. Bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos vamos a desarrollar este programa. César, ¿cómo estás? Un gusto, Jorge, como siempre. Bien, tenemos en este programa una preocupación, César. Hemos invitado a algunos destacados profesionales porque Trump está moviendo el mundo, ¿no? Está, como se dice, entre amenazas y negociaciones, pero ha salido con la pierna en alto y también tiene que ver con los minerales y también tiene que ver con el Perú, indirectamente, que es uno de los actores importantes de la minería. Y eso nos lleva a una preocupación sobre, ok, en este momento está hablando con Canadá, con México, con Europa, pero ¿qué va a pasar cuando empiece a bajar en tamaño de economía de país, que somos nosotros? ¿Qué va a pasar cuando nos toque a nosotros cuál va a ser la amenaza y cuál va a ser la negociación? Para eso vamos a conversar un poco con Rubén Arratia, director de Wood Mackenzie, nada menos. ¿Y con quién más, César? Bueno, con Bruno de Ayala, que es un destacado abogado, politólogo, además internacionalista, que nos va a dar un panorama acerca de esta guerra comercial, no digamos anunciada, un poco ya desatada en algunos términos con imposición de aranceles a la importación de aluminio y acero que ha hecho Estados Unidos y que afectaría a sus vecinos directamente, Canadá y México. Veamos qué nos dice Bruno Ayala al respecto. Así es, así que un programa que promete mucho justamente para los temas que hoy en día se están hablando con respecto al tema mundial y aterrizándolo en la minería peruana, como siempre, en Rumbo Minero. Ahora, por favor, acompáñenos a ver las principales noticias de las mineras de la semana gracias a Gabriela. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Proinversión alcanzó en 2024 una inversión récord de 4.004 millones de soles mediante el mecanismo de obras por impuestos OXI, marcando un hito desde la creación de este programa y reafirmando su rol clave en el cierre de brechas de infraestructura en el país. Sin embargo, desde la creación del mecanismo en 2008 hasta el cierre de 2024, 28 empresas mineras han comprometido inversiones coincidentemente por más de 4.000 millones de soles a través de obras por impuestos, representando aproximadamente un tercio del total de inversiones realizadas mediante este mecanismo en toda su historia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso un arancel del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio sin excepciones, en una nueva escala de su política comercial. Aunque Estados Unidos obtiene la mayor parte de su acero de Canadá, Brasil y México, la medida impacta indirectamente a China, mayor productor mundial cuyo material ingresa a través de terceros países. El valor de las exportaciones peruanas ascendió a 74.664 millones de dólares al cierre de 2024, alcanzando de esta forma un récord histórico.
De acuerdo con informaciones estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, y el sector minero energético contribuyó de manera decisiva al logro de este objetivo. Al cierre del último año, la minería metálica y no metálica alcanzó la cifra récord de $47.000 millones en exportaciones, un crecimiento de 15.6%, destacando las mayores ventas de oro, 56% más, estaño, 38% más, molibdeno, 22% más, hierro, 5% más, zinc, 3% más y cobre, 1% más. Este sector se vio favorecido por los mayores precios del oro, la plata y el cobre. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Bien, nos encontramos ya en nuestros estudios de Rumbo Minero con Rubén Arratia, director de Wood Mackenzie. Vamos a hablar de regular sin espantar las inversiones y entre otros temas. Rubén, ¿cómo está? Bienvenido a Rumbo Minero. Buenos días, es un gusto. Cuéntenos un poco sobre el tema. Hemos visto que Argentina, entre comillas, como se dice criollanamente, se ha puesto las pilas en el tema minero. Sabemos que hay un tema de impuestos. ¿Cómo vemos la zona? Hablemos un poco para empezar con la información que ustedes tienen. ¿Cómo vemos la minería en la zona sudamericana? Y cuáles son los nuevos jugadores? Porque conocemos a Perú y a Chile, ¿no?, en Sudamérica, pero ¿cuáles son los nuevos jugadores que podrían tener esa importancia? ¿Es Argentina uno de ellos? Sí, exactamente, Argentina es uno de ellos, pero como la minería se juega en términos globales, siempre hay que mirar qué está pasando en el resto del mundo, no solamente Argentina. Argentina acaba de bajar sus impuestos de 35% a 25%, acaba de crear un ministerio de desregulación. Ellos dicen de que están desregulando 4 permisos por día. Así se van a quedar sin permiso seguramente. Estados Unidos, de otra manera, de 35% de los impuestos los están bajando a 21%. Estados Unidos acaba de formar el Departamento de Desregulación también para hacer eficiente su economía. Y en ambos países, en Argentina, si se pasa, digamos, esta etapa de reestructuración que el señor Milei está haciendo, Argentina está en la capacidad de poder producir 1.1 millones de toneladas adicionales al circuito de cobre, con sus probablemente unos $22.000 millones de inversión. En Estados Unidos, actualmente Estados Unidos produce 1.1 millones de toneladas de cobre, y si es que se logran sacar todos los permisos, por ejemplo el proyecto de Resolution, que es un proyecto gigante subterráneo, ya están pensando en invertir $8.000 millones. Entonces 28, 30.000 millones de dólares que prácticamente irían a otros lugares no convencionales, llamémosles entre comillas, ¿no? Porque en Estados Unidos este proyecto de Resolution está parado por más de 10 años, ¿no?, habiendo gastado $2.000 millones. Entonces, además en Australia también se está generando un fast track para que los proyectos salgan. Entonces la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con los países que tienen altos impuestos, como en el caso de Chile, el mismo Ecuador, y Perú? El mismo de Perú, que tiene 29.5% de impuestos? En el caso de Chile, su posición competitiva está ubicada en el cuartil de costos más altos. Perdón que le interrumpa, pero ese 29 punto algo por ciento de Perú no le ha sumado todavía otros impuestos adicionales que hay, como el impuesto a la sobreganancia. Sí, cuando se analizan los estados financieros, digamos, si se toma unos 5 o 7 años, en Chile probablemente la tasa de impuestos que pagan, estamos hablando de 33%, incluyendo regalías. En el caso del Perú son 36%, que es incluyendo también las regalías, ¿no? El caso de Chile es un poquito más grave. ¿Por qué? Porque toda su minería para el año 2035 debe estar operando con agua desalinizada, lo que significa que no van a poder operar con agua continental. Los costos de agua se les van a subir de $0.7 por metro cúbico a $13.7 en algunos casos, ¿no? Entonces, y el CAPEX que se gasta para bombear el agua, estamos hablando de billones de dólares, ¿no? Es decir, Coyahuasi va a estar gastando más de 3 billones de dólares, Escondida ya gastó otro tanto. Entonces, la minería de Chile sí va a estar de hecho, se está hablando en Chile ya actualmente las voces políticas hablan de que para el 2025, en el nuevo gobierno, probablemente vayan a buscar bajar los impuestos para ser más competitiva. No solamente el sector de mineros, sino los sectores de la economía chilena, ¿no? El tema de Estados Unidos no solo pasa por mirar en cuanto a la desregulación interna a la cual usted ha aludido, señora Arratia, sino también por el efecto de las regulaciones externas. Ya esta semana el presidente Trump ha impuesto
un 25% de arancel al aluminio y al acero, que va a afectar a sus propios vecinos. Canadá, que es el principal exportador, ¿no es cierto?, de acero hacia los Estados Unidos, seguido por México, a los cuales les había amenazado de imponerle una subida de arancel del 25% hasta que lograron este acuerdo en base al control fronterizo. ¿Cómo afecta eso, en todo caso, la dinámica de las inversiones mineras en todo el globo? Bueno, siempre es bueno poner las cosas en perspectiva de mediano o largo plazo. Para el 2050, el Asia va a representar más del doble del Producto Bruto Interno de Estados Unidos y Canadá y México juntos. Es decir, de lejos, los próximos 200, 500 años, prácticamente los grandes negocios que se van a hacer con el Asia, ¿no? De hecho, las exportaciones de Perú, la mayor parte de las exportaciones mineras se van a China, se van al Asia, ¿no? Entonces, creo que no debería preocuparnos. El caso del acero y el aluminio, no tenemos acero, no tenemos aluminio nosotros. Entonces, el caso del cobre, el oro es un metal, la belleza que tiene Perú en particular, inclusive comparado con Chile, es de que es un país naturalmente diversificado, ¿no? Pero no descartemos que, de todas maneras, dentro de la visión de Donald Trump, es probable que una herramienta de negociación sea también declarar un aumento a los aranceles del cobre. Es una posibilidad. Mejor dicho, eso sucedería si Estados Unidos tuviese suficiente cantidad de cobre. Ellos necesitan del cobre, y por eso es que quisieran sacar resolución que podría cubrir el 25% de la demanda de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo no le veo muchas posibilidades, pero aún en el supuesto negado, pienso que el Perú está, digamos, bastante diversificado en el sentido de que la mayor parte de sus exportaciones está yendo al Asia. Dos, también tiene oro, que naturalmente diversifica su economía, porque si hay una situación crítica, porque todo este asunto de esta guerra comercial puede terminar en una recesión. Y si hay una recesión, lo más probable es que el precio del oro vuelva a subir más, ¿no? Es decir, ese es un tema que habría que... Ahora, cuéntenos un poco sobre el tema de... Vamos a entrar un poco al Perú, ¿no? Dentro de todos esos análisis que usted ha hecho, las trabas de Perú... Tenemos un tema de impuestos que ya se están poniendo las pilas, entre comillas, Estados Unidos y otros países para tener algo más atractivo. Pero por otro lado, aquí la burocracia nos está matando en exploración y en explotación. En ambas cosas está muy lento. Ya es algo que venimos repitiendo mucho tiempo. La minería ilegal, ¿no? Que ya llegó a niveles de pasar a la minería legal el 24. Entonces... ¿por dónde empezamos a ordenar la casa para ser más atractivos con respecto a esta problemática que ya la conocemos hace años? A ver, el Perú es un país donde su gente vive con $22 al día. Chile vive con $47 al día. Toda la transformación chilena que ustedes ven cuando se viaja a Santiago de Chile, yo lo he visto, vengo visitando Chile por 35 años, y se ve pues cómo Chile se ha transformado gracias a Chile desarrolló todos sus grandes proyectos, los megaproyectos Escondida, Coyahuasi, Centinela, etcétera, lo desarrolló con impuestos bastante bajos y de una manera muy inteligente, ¿no? Que es lo que podría el Perú hacer ahora, porque el problema de Latinoamérica, incluyendo Perú, es que sus gobernantes en Brasil, en México, en mismo Chile, son de izquierda, y son casi renuentes a bajar los impuestos. Pero hay formas de bajarlos, de hacer competitivo el sector minero. Por ejemplo, se podría tranquilamente, en el equivalente no se van a bajar los impuestos, pero es algo inteligente, bajar los impuestos a la renta, pero poner impuestos a los dividendos, como lo hizo Chile en los 90. De esa manera tú incentivas la inversión, reinvertir, y al final terminas ganando más, porque al final del día lo más importante para... Cuando se quiere traer la inversión, no es por los impuestos, es por la cantidad de empleo. El empleo genera más del doble que los impuestos que se pagan tanto en Chile como en Perú. Entonces, esa es una forma, y la otra es, Chile lo está haciendo ya, está bajando su costo de energía sustancialmente, porque ellos tienen que bombear agua de mar a 4.500 en Coyahuasi y en Quebrada Blanca. Pero en el caso del Perú, ahorita se tiene el gas del sur, digamos, de Camisea, que no se desarrolla. Han habido casos en que la actual tubería se ha roto y se ha tenido que pagar 6 veces más el costo de la energía. Un país que no tiene energía barata
está condenado a no ser competitivo. Y entonces los costos de energía de Chile se bajaron de 22, 23 centavos por kilowatt hora, se han bajado, actualmente están en 8.5 más o menos, y van a seguir bajando. Entonces, de esa manera se hace como el Perú debería también desarrollar el gas del sur, debería desarrollarlo para que puedan operar las plantas de ciclo combinado y tener costos de energía baratos, ¿no? Entonces, estos dos mecanismos podrían ser. Y la otra Argentina tiene contrato de estabilidad tributaria de 30 años le está dando, ¿no? El Perú realmente no se gana, 15 años no está tan mal, pero si lo puede extender ya es mejor. Pero creo que tranquilamente podría el Perú, si quiere sacar sus proyectos. No hay que olvidar que los proyectos que han quedado, con una o dos excepciones, son relativamente marginales. No tienen la competitividad ni las espaldas financieras que tienen los proyectos que se han sacado en el año 2000, del 2000 al 2019, 2020, ¿no? Que en esa época la minería ha llegado a crecer 8% anual, mientras que el mundo ha llegado a crecer solamente 2.5% anual en el sector minero. Entonces, creo que hay mecanismos, pero sí se requiere de algo que es extremadamente importante y que no se le da mucho. El Perú camina sin una institución cerebral, es decir, no tiene un Cochilco. Aquí los ministros pasan, vienen y nadie acumula el conocimiento. Cochilco es el ente que ve las políticas mineras, asesora a sus ministros, ve qué está pasando con el agua, qué está pasando con la energía, y tiene un ENAMI para ver cómo manejar la pequeña minería, ¿no? Una pregunta final, Rubén. Respecto a justamente de algo que se desprende de lo que le preguntó anteriormente Jorge León, lo relativo a cómo combatimos siempre la informalidad, que ya se convierte efectivamente en ilegalidad dentro de nuestro país minero, ¿no? El titular de la Dirección General de Formalización Minera, Máximo Gallo Quintana, ha señalado que el Ministerio está disponiendo la creación de un fondo para mejorar y optimizar la eficiencia, en todo caso, de las mineras. ¿Cómo ve usted este mecanismo de los tantos que se plantea? Es un mecanismo que no va a alcanzar para nada porque el tema es estructural. El Perú tiene 18 millones de PEA, de la población económica activa, y de eso tenemos 13 a 14 millones de informales, incluyendo los 500.000 mineros informales, que representan menos del 4%. Si no se crea masivamente empleo en el país, si los políticos no tienen la visión y el coraje político de sacar los proyectos, esto que se está viendo va a seguir aumentando. Lo mismo va a ocurrir en Ecuador, en otros países de la región. O sea, esto no tiene una fórmula mágica. No hay una fórmula mágica. Eso tiene que ser de estructura. Es estructural el punto. Y de hecho, el ejemplo del señor Milei a lo mejor no se puede replicar así en el Perú, pero tiene que haber una reestructuración. El diseño organizacional del Estado promueve de que el Perú está sentado sobre una montaña de metales, pero también está sentado en una montaña de permisos. Es decir, igual en Chile para sacar el proyecto de Chuquicamata, la mina subterránea, ha tenido que aplicar por 71 permisos ambientales y 10.000 compromisos ambientales. En Chile se cerró la operación, una de las fundiciones se cerraron después de haber tenido 400 inspecciones, nunca hubo un traspaso de las emisiones y le cerraron por cuestiones políticas. Latinoamérica está en una situación complicada y si es que no se dan cuenta que más importante, mucho más importante en Latinoamérica, es cierto que qué duda cabe, ¿quién no quiere un buen medio ambiente? El medio ambiente es bueno, pero si no se saca a la gente de la pobreza, la informalidad va a seguir aumentando y los problemas de la informalidad van a ser graves, ¿no? Excelente. Bien, Rubén Arratia, director de Wood Mackenzie, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero, lo esperamos, fue realmente clarísimo, muy buenos datos. Y lo esperamos en otro momento en Rumbo Minero para ir viendo cómo evolucionan, porque siempre las ideas en televisión a veces son captadas por alguien del gobierno y creo que estamos de acuerdo en que esto necesita un cambio estructural de parte del gobierno. Sí, en realidad, solamente para mencionar, qué bueno que tengan este programa, pero ojalá que todas estas ideas, digamos, lleguen a los tomadores de decisiones políticas, porque el problema de la minería es un problema de políticos. Créame que llegan. La cuestión es, como usted dijo, hay que ponerse un poco las pilas y los pantalones para hacer las cosas, ¿no? Sí. Muchas gracias por estar acá. Con todo gusto. Bien, ahora nos vamos a una pausa comercial.
Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com.